habéis visto ya en la entrada que tenemos ahí pues el proyecto. Es un proyecto que llevamos haciendo, que nació desde la Federación de Fibrosis Quística. Estamos haciendo un proyecto de fomento de ejercicio en la fibrosis quística, para intentar evitar ese sedentarismo que durante años se ha ido pues inculcando entre nuestro colectivo. Y va a estar realizado de la mano de la doctora en ejercicio físico que ha estudiado en la Universidad Europea de Madrid, Elena Santana Sosa, y de nuestro fisioterapeuta, Pedro Barbolla, que está realizando también con nuestros socios, con las personas con fibrosis quística de la zona sur de Galicia, este programa que lo hemos comenzado este año con un poquito de ilusión de cara a recabar cómo responden las personas con fibrosis quística al ejercicio físico y sobre todo conseguir pues esa adherencia, ¿no? Bueno, comentaros que Elena Santana es doctora en programa oficial de posgrado en Deportes y Ciencias de la Actividad Física y Salud de la Universidad Europea de Madrid, magisterio en Educación Física en la Universidad de Camilo José Cela, ha realizado doctorado en Actividad Física y Salud, máster en Actividad Física para personas mayores, licenciada en Ciencia de la Actividad Física y Deporte, y ha recibido pues varios premios en investigación relativo a la medicina del deporte. Ha realizado proyectos de investigación, ha recibido premios de comunicación oral y nuestro fisioterapeuta, Pedro Barbolla, es graduado en fisioterapia por la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra, de la Universidad de Vigo. Ha realizado un máster oficial en investigación en actividad física, deporte y salud, y de la Facultad de Ciencias de Actividad Física y del Deporte de Pontevedra, de la Universidad de Vigo, y ha realizado recientemente un máster oficial, recientemente ya hace año y medio ya, el tiempo pasa, un máster oficial de fisioterapia respiratoria y cardíaca en la Escuela Universitaria de la ONCE en Madrid, en donde ha realizado pues un tour en varios hospitales de la comunidad española, en Gran Canaria, Madrid, San Sebastián, Zaragoza, realizando prácticas de fisioterapia respiratoria. Muchas gracias, Juan. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer a la organización que nos invite para hablar un poco de qué es lo que hacemos nosotros, ¿vale? Como en la parte de ejercicio. Bueno, lo primero que quiero explicar así un poco es la diferencia entre actividad física, ejercicio físico y condición física, ¿vale? Porque a veces en España todos somos entrenadores, especialmente de fútbol, y a veces confundimos bastante los términos, ¿vale? Entonces, actividad física es cualquier actividad que ocasione un gasto energético. Tocar un instrumento, salir a hacer la compra, todo movimiento que genere un gasto energético, eso es actividad física. Si se fijan en los anuncios, ahora que estamos intentando prevenir la obesidad infantil, en casi todos los anuncios te dice realiza más actividad física, no te dice que hagas más deporte. Lo que nos están pidiendo es que nos movamos más, ¿vale? Después tenemos la parte de ejercicio físico, que ya sí que es una actividad que está planeada y que busca una mejora en unos puntos determinados, en unas competencias, que es la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. Y la condición física, que es esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros para realizar esas actividades físicas en mejor condición. Es decir, que si yo tengo una mejor condición física, me voy a cansar menos haciendo la compra, me voy a cansar menos jugando en el parque con mi hijo y me voy a cansar menos en general, ¿vale? Es decir, que sí que tenemos que hacer actividad física para mantener una mejor condición física. Pero en la parte de la salud, lo que necesitamos comprender antes de iniciar cualquier tipo de programa de ejercicio físico es la relación que existe entre la enfermedad, el ejercicio y la salud. Porque no es lo mismo tener fibrosis que tener asma, y no es lo mismo tener una leucemia que un osteosarcoma o tener diabetes. O sea, cada patología tiene unas características y tenemos que planificar el entrenamiento sabiendo con qué condiciones partimos. No voy a entrar en la parte de genética porque mis compañeros ya han hablado de ello, pero sí que dependiendo de esa genética van a llevar un tratamiento,
médico, que ahí nosotros no entramos. De los 100 pacientes que he tratado yo de fibrosis, pues si no es el 80%, es el 100%. Cuando llegan en la adolescencia, dejan de hacer la fisiorrespiratoria porque dicen que ellos con una función respiratoria baja para ir al instituto les vale. O cuando se incorporan al ámbito laboral, pues que ellos para estar en la oficina no necesitan una función muy alta. Y sí que es muy, muy importante que no se abandonen, aunque se les pueda hacer un poco tedioso por ser esta enfermedad así, que lo hagan a diario. Incluso que vayan a la asociación o a cualquier fisio especialista en respiratorio a que les revise las técnicas para expulsar bien ese moco, ¿vale? Y después tenemos la parte de ejercicio. Pero el ejercicio tiene unas limitaciones y tiene unos beneficios. ¿Qué limitaciones tiene en fibrosis quística? Bueno, los pacientes de fibrosis evidentemente tienen una limitación respiratoria por esa parte de la difusión. Hay otros que tienen diabetes y que tienen problemas cardíacos, por lo que la parte circulatoria la tenemos que tener en cuenta. Hay artículos que hablan que según la proteína tienen una disminución de ganancia de fuerza del miembro inferior, o sea que tienen problemas de fuerza. Además, antiguamente se les decía que no hicieran mucho ejercicio, por lo que no tienen una masa muscular como deberían. Y después tienen problemas nutricionales, por lo que si juntamos todas estas características, es como si estuviesen desacondicionados físicamente, ¿vale? Esa palabra no existe en el castellano, pero es simplemente no estar físicamente en forma. Entonces, bien, si nosotros no estamos físicamente en forma, no es de sorprender que su máxima capacidad cardiorrespiratoria, que para nosotros es el consumo de oxígeno pico, ¿vale?, que se mide en mililitros de oxígeno kilominuto, esté baja en estos pacientes, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? O sea, ¿por qué es importante esta valoración? Nosotros esta valoración, los factores principales que lo determinan es la difusión pulmonar, nos determina también el metabolismo muscular, ¿vale? Si nosotros, el consumo de oxígeno se hace en la mitocondria, si no tenemos una buena masa muscular, no vamos a tener un buen consumo, ¿vale? El gasto cardíaco, por supuesto, y la capacidad de transporte de oxígeno que tenemos en la sangre. Insisto en por qué es importante esta prueba de esfuerzo en los pacientes con fibrosis quística, porque es un factor pronóstico. La literatura nos dice que si un paciente está por debajo de los 32 mililitros de oxígeno kilominuto, tiene un porcentaje del 80% de muerte en los siguientes 8 años, ¿vale? Es decir, que tenemos que mejorarles ese consumo sí o sí. Sin embargo, ese porcentaje se da la vuelta si el consumo de oxígeno está por encima de 45 mililitros de oxígeno, ¿vale? Cobra más importancia todavía porque sabemos que a partir de los 17 años este consumo, si no se hace una actividad física habitual, si no tenemos una vida activa, disminuye 2 mililitros de oxígeno al año, ¿vale? Entonces, si ya partimos de un nivel bajo y encima somos sedentarios, pues vamos a ir bastante peor. Entonces, por favor, que soliciten que se les haga una prueba de esfuerzo en neumología, que las unidades existen. Además, sabemos que el consumo de oxígeno está considerado por la Organización Mundial de la Salud como el mejor indicador de capacidad funcional. Y además, su mejora se relaciona directamente con la calidad de vida de los pacientes que tengan algún tipo de enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos mejorar este consumo de oxígeno? Pues con una correcta dosis de ejercicio. Igual que la medicación no todos tomamos la misma, el ejercicio no todos lo vamos a hacer de la misma manera. ¿Qué beneficios nos aporta el ejercicio? Bueno, se sabe que mejora la viscosidad del moco, de las vías respiratorias, ¿vale? Porque al hacer ejercicio se hidrata mucho más ese moco y después va a ser mucho más fácil que lo puedan expulsar. Además, protege frente al deterioro de la función pulmonar, y les da efectos de bienestar. La gente cuando hace ejercicio se suele sentir bien y los pacientes evidentemente también. Además, tener un valor más alto de consumo de oxígeno se asocia con un menor número de ingresos, ¿vale? Ingresan muchas menos veces los que están físicamente mejor. Y además el ejercicio bien pautado reduce también la duración del tratamiento con antibiótico porque hace que lo asimilen de otra manera.
Además, esa capacidad aeróbica se relaciona directamente con la calidad de vida, porque al final ellos se encuentran mucho mejor. Y un programa combinado muestra ese incremento tanto en el peso, que tanto les preocupa al principio, la fuerza y el FEB1. Otros estudios sí que han mostrado que el volumen de esputo tras una sesión de natación era un 15% mayor, ¿vale?, que en los días en los que los pacientes no nadaban. Aquí en este hospital no sé si les mandan mucho a nadar. Yo vengo del Hospital Niño Jesús y allí cuando yo llegué hace 11 años les mandaban siempre. Todos tenían que ir a nadar, les gustase o no. Bueno, ahora ya no siempre van a nadar, les dejan elegir el ejercicio, ¿vale? Porque un entrenamiento con carrera o en bicicleta también les produce ciertas mejoras, ¿vale? No a todos los niños les gusta nadar y hay que buscar también un poco qué aficiones tienen para poder aprovecharlo. Selvaduray además mostró que el efecto sobre el bienestar era más evidente en programas predominantemente aeróbicos, que después voy a hablar sobre eso, ¿vale?, más que en los que estaban centrados en fuerza. En niños es verdad que es mucho más sencillo trabajar la parte aeróbica que la de fuerza, ¿vale?, pero bueno, se pueden trabajar las dos cosas. Lo que queremos que con lo que se queden es que el ejercicio es bueno a dosis correctas, ¿vale?, que mejora el consumo de oxígeno pico, mejora los umbrales y eso repercute directamente en sus actividades de la vida diaria, además de mejorar su pronóstico, claro. Pero cuando hablamos de ejercicio aeróbico, anaeróbico, de fuerza, ¿qué queremos decir? Bueno, el ejercicio aeróbico son ejercicios que implican grandes grupos musculares, andar, correr, pedalear. La diferencia entre aeróbico y anaeróbico es la intensidad a la que se haga el ejercicio, ¿vale?, que eso se los va a marcar el especialista con el que entrenen. Los ejercicios de fuerzas igual, son ejercicios que implican grandes grupos musculares, además en fibrosis, no sé si hablará Pedro ahora, pero normalmente al hacer tanta fuerza y tanta rehabilitación respiratoria, suelen tener mucho más fuerte la musculatura delantera, el pectoral y los accesorios de la respiración, entonces suelen tener cierta cifosis. En los ejercicios de fuerza, de un buen programa de ejercicio, lo que se busca es trabajar dorsal para colocar los hombros en su sitio y aumentar la capacidad torácica. En la última revisión que hay en Cochrane sobre ejercicio y fibrosis quística, analizaron 123 estudios, pero varios no incluían el protocolo de ejercicio, otros no tenían grupo control, otros la duración era muy bajita o mezclaban niños con adolescentes y adultos, cosa que esto para la investigación es bastante importante porque no es lo mismo tener 8 años que 18 hormonalmente y eso fisiológicamente te va a alterar, por ejemplo, el consumo de oxígeno. Entonces, a la hora de hacer los estudios en entrenamiento, tenemos que tener en cuenta pues, las edades de los niños. Así que al final se quedaron solo con 15 estudios. De esos 15 estudios, 2 comparaban el entrenamiento aeróbico contra el anaeróbico, otro solo el aeróbico con el grupo control, otros eran entrenamientos en casa sin supervisión, que todos ya sabemos cuando nos llaman, ¿no? Todos nos movemos más de lo que realmente nos movemos y, por supuesto, vamos a hacer todo lo que estaba en el papel, aunque no lo hayamos hecho. Después hay otros 5 artículos que hablaban del entrenamiento aeróbico con el control, otros 5 que lo combinaban y solo uno que hablaba del entrenamiento combinado más musculatura respiratoria y grupo control. Bueno, al final de la revisión ponen que no se pueden decantar por un solo tipo de entrenamiento porque no queda claro, que todo tipo de entrenamiento tiene mejorías, pero que habría que investigar mucho más para saber y poder recomendar una cosa concreta. De estos 15 artículos, yo he podido participar en 2 que formaron parte de mi tesis doctoral y les voy a contar un poco en qué consistieron, ¿vale? Nosotros analizamos en ese momento a los pacientes del Hospital Niño Jesús y lo que queríamos era, ya sabíamos que la bibliografía nos decía que el consumo de oxígeno era importante, determinar el efecto de 8 semanas de entrenamiento, ¿vale?, a ver si conseguíamos mejorar ese consumo de oxígeno pico. En ese momento en el Niño Jesús estaban siendo tratados 111 pacientes,
pero nosotros limitamos que tenían que tener un FEP por encima del 60%, tener una edad determinada, que no estuviesen hospitalizados ni que hubiesen estado hospitalizados meses antes y que viviesen en Madrid, porque al ser un hospital de referencia, pues es verdad que hay niños de todos los sitios. Al final nos quedamos con 27, 5 rechazaron la invitación, así que pudimos utilizar a 22, pudieron participar, mejor dicho, 22 niños en nuestra muestra. Lo que hicimos fue una valoración inicial, 8 semanas de entrenamiento, se les volvió a valorar, 4 semanas sin que hicieran nada, es decir, que siguieran con su vida habitual, y se les volvió a valorar. ¿En qué consistían las valoraciones? Todos los niños hacían exactamente lo mismo. Y además era un equipo multidisciplinar donde estaban los neumólogos, que eran los que nos hacían la selección de los pacientes. Primero tenían que hacer una espirometría, todos los hacían exactamente igual, sentados con la pinza en la nariz y siendo animados por la enfermera, ¿vale? Porque es verdad que las espirometrías hay que animar mucho a los niños. Después realizábamos una prueba de esfuerzo, siempre controlándoles con pulsiosímetro, ¿vale? Siendo criterio de parada de la prueba que llegasen a 87 de saturación. El protocolo se hacía en un tapiz con analizador de gases, además del pulsi llevaban un electro, ¿vale? Para controlar todo, y eso nos daba pues el consumo de oxígeno y la intensidad a la que íbamos a entrenar. Se les realizaba unos test funcionales de las actividades de la vida diaria, ¿vale? Que es pues, caminar 3 metros y subir y bajar 2 escalones lo más rápido posible. Y finalmente se les realizaba unos test de fuerza para ver, porque claro, he dicho antes que todos no tomamos la misma medicación y evidentemente todos no podemos mover la misma cantidad de pesos en X máquinas, ¿no? Entonces, cada niño realizaba un test y en función de sus valores se le planificaba su entrenamiento. Este es un gimnasio pediátrico que está, como digo, en el Hospital Niño Jesús, que las máquinas vinieron de Estados Unidos y, bueno, pues están adaptadas para el entrenamiento infantil. Bueno, pues después de estas valoraciones tenían que hacer un entrenamiento aeróbico con la frecuencia cardíaca que habíamos obtenido en la prueba de esfuerzo, controlando siempre la saturación, aunque ya sabíamos que esas intensidades, por haber hecho la prueba, no nos iba a desaturar. Y después hacíamos el entrenamiento de fuerza con los resultados que habíamos obtenido, cada uno con su tabla, ¿vale? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, pues nos sorprendió que el grupo control estuviese por encima del grupo entrenado, ¿vale? Nosotros para hacer este estudio, esos 22 niños, los analizaba un grupo, después teníamos un programa estadístico que nos decía qué niños tenían que entrenar y quién no, ¿vale? Para que no los eligiésemos nosotros, y con ese análisis salió que el grupo que no entrenaba estaba en mejores condiciones antes de empezar el estudio que los que tenían que entrenar. Bueno, después de 8 semanas de entrenamiento, el grupo que no había entrenado pues había descendido, como es medianamente de esperar, y el que había entrenado mejoró 4 mililitros de oxígeno. Es decir, que si hemos dicho que el consumo de oxígeno es importante, en 8 semanas vimos que efectivamente entrenando habían mejorado. Les dejamos 4 semanas a ver qué tal era su vida y lo habían perdido. O sea, seguían siendo sedentarios, ¿no? A pesar de que nosotros les habíamos dicho que por favor se movieran. Bueno, en el entrenamiento de fuerza habían mejorado en todos los grupos musculares. Pero claro, en neumología nos decían, sí, los niños han mejorado, pero la función respiratoria sigue siendo baja y es uno de los criterios que tenemos nosotros de ingreso en este momento, la función pulmonar. Entonces, bueno, pues decidimos hacer otro estudio para determinar ese efecto del programa combinado de entrenamiento de fuerza y ejercicio aeróbico, añadiendo el entrenamiento de la musculatura respiratoria, ¿vale? En este caso, además, estuvimos financiados por la beca que ofrece la Federación de Pablo Motos y fue con lo que pudimos comprar los incentivadores. En este caso, habían ya 95 pacientes, o sea, el protocolo era el mismo
y nos quedamos con 20 pacientes en la muestra, ¿vale? Seguimos el mismo proceso de investigación. En este caso, lo único que añadimos fue la valoración de la musculatura respiratoria. ¿En qué consistió este entrenamiento? Pues tenían que hacer también 30 minutos de ejercicio aeróbico a la misma intensidad, por encima del primer umbral. Yo pongo aquí 30 inspiraciones, tenían que hacer 60 al día, pero hacían 30 con nosotros. Los otros 30 los tenían que hacer ellos en casa, ¿vale? Esos aparatitos azules que ven arriba en la foto es el incentivador que pudimos comprar con la beca, que los niños se llevaban y se quedaban en casa. Y ya después, finalmente, pues hacían el resto del circuito de fuerza. Bueno, los resultados en este caso mejoraron el doble, ¿vale? Así que el entrenamiento de los músculos inspiratorios sí que tiene bastante importancia. A día de hoy, en alto rendimiento sí que se está trabajando mucho, porque es verdad que la musculatura respiratoria es poco eficiente, ¿vale? No, capta demasiado oxígeno para las intensidades de trabajo que necesitan. Entonces se está empezando a trabajar a los deportistas para hacerlos más eficaces a esos músculos y que no demanden tanto oxígeno cuando no son ellos los principales activos en el deporte, ¿vale? La diferencia en este caso fue que al pasar esas 4 semanas sin hacer ejercicio no perdían tantos mililitros, o sea, mantenían mucho más las mejoras. O sea que en este caso, que se les dijo exactamente lo mismo, continúen con su vida habitual, intenten hacer las recomendaciones básicas de ejercicio, sí que mantuvieron más tiempo las mejoras. En la fuerza de los músculos inspiratorios también lo mejoraron y casi no disminuyó después. Sin embargo, en el FEB1 no hubo mejoras estadísticas, ¿vale? Se ve una ligera mejora, pero no llega a ser una mejora significativamente estadística como para decir que incorporar la musculatura, el entrenamiento de la musculatura respiratoria les va a mejorar esa aspiración, ¿vale? Entonces, bueno, al final, con nuestros datos, simplemente en el hospital servían de apoyo para decir que este tipo de entrenamiento se puede llevar a cabo y que, bueno, la foto es de un compañero de mi jefe, Alejandro Lucía, que es catedrático en fisiología del ejercicio, que está convencido que ningún fármaco iguala los efectos del ejercicio físico. Bueno, después de estas publicaciones nos llamó la Federación de Fibrosis Quística para solicitarnos que, por favor, esas publicaciones internacionales se las hiciéramos llegar realmente a los pacientes y que hiciéramos una guía de recomendación de ejercicio físico, que ahí está. Y a partir de ahí les surgió también la idea de hacer un estudio multicéntrico para ver qué tal entrenaban, porque es verdad que los pacientes están solicitando el incorporar ciertos programas de ejercicio, que es lo que va a explicar ahora mi compañero Pedro. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Pedro, soy el fisioterapeuta de la Asociación Gallega de Fibrosis Quística y, bueno, antes de nada quiero mandar un saludo y mucho ánimo a Andrea, que está luchando ahora mismo en el Hospital de Coruña, a la que he hecho muchísimo de menos, llevo 3 meses sin poder verla y la verdad que eso, que quiero que siga luchando y que vaya hacia adelante, que lo va a conseguir. Por otra parte, poco más puedo contar acerca del ejercicio físico. La verdad que mi compañera Elena lo ha resumido todo muy bien y su importancia en la fibrosis quística, bueno, yo lo tenía claro ya desde el principio, pero este tipo de charlas, ya es el segundo año que se habla acerca de la importancia del ejercicio físico en fibrosis quística en estas conferencias, o por lo menos el segundo año desde que yo estoy aquí. Y la verdad que me parece muy, muy, muy importante y muy necesario, ya que, como iremos viendo, esta percepción no ha llegado tanto a la parte del paciente en Galicia, ¿vale? Voy a hacer una charla hablando de qué hace la Asociación Gallega de Fibrosis Quística para fomentar el ejercicio físico en estas personas, la actividad física, el ejercicio físico. Las distinciones ya las ha hecho ella
Yo a veces las voy a intercambiar unas con otras, pero bueno, el concepto creo que está un poco claro. Y la voy a hacer desde un punto de vista personal. Desde el año y medio que llevo trabajando aquí y he tenido la suerte de formar parte de esta familia. Pero vayamos por partes. Como acabo de decir, llevo un año y medio trabajando aquí. Y lo primero que haces cuando llegas a un sitio, pues es documentarte, a ver qué se hace en este lugar, cómo se trabaja, cuáles son las planificaciones que tienen proyectadas, y también te documentas, por supuesto, acerca de la enfermedad que vas a tratar. En particular, en este caso, la fibrosis quística, que aunque a nivel teórico tenía alguna percepción y algunos conocimientos, pues he tenido que profundizar más y este año y medio me ha ayudado aún a convertirme un poco en experto en este tema. Pues te documentas de cosas acerca de las manifestaciones clínicas, acerca de la fisiopatología, acerca del tratamiento. Y cuando llegué a este punto hubo algo que me llamó muchísimo la atención, y es que la bibliografía menos actualizada siempre trataba 3 pilares fundamentales en el tratamiento de esta enfermedad. El primer tratamiento, el que todos conocemos, el tratamiento médico, es súper importantísimo en estas personas y la mayor parte de ellos los llevan a rajatabla. Luego también está la nutrición, que he descubierto que iguala también al tratamiento médico en cuanto a la necesidad de llevar una constancia en la misma, y también la fisioterapia, lo cual pues me pareció, la verdad, que gratamente me sentí gratamente halagado cuando leí esto en los artículos. Y poco a poco fui viendo que la bibliografía más actualizada hablaban de que el ejercicio físico debería ser ese cuarto pilar que complementase al resto de pilares en el tratamiento de estas personas. Es cierto que esta percepción que tengo yo de la necesidad de hacer ejercicio físico en las personas con fibrosis quística era compartida por la asociación justo antes de llegar yo. De hecho, nada más llegar aquí, Juan ya me quería mandar el primer fin de semana ya me quería mandar a Madrid a hacer un curso. Yo le dije, oye Juan, es que tengo planes. Lo siento, pero este fin de semana me pilla un poquillo mal. La verdad que no me arrepiento de no haber ido, pero habría sido muy interesante haber podido acudir a esas jornadas de ejercicio físico en fibrosis quística. Posteriormente empecé a entrar en contacto con mis pacientes, con las personas con las que convivo todas las semanas. Y en ese momento empecé a ver cómo ellos realizaban sus tratamientos. Empecé a ver cómo llevaban a cabo sus tratamientos médicos, cómo llevaban a cabo una nutrición más o menos saludable y con los suplementos en los casos en los que eran necesarios. Y también vi que, aunque no les gustaba mucho, pues hacían los ejercicios de fisioterapia respiratoria. Sin embargo, me seguía faltando algo. Me seguía faltando que considerasen el ejercicio físico como parte de su tratamiento, como parte indispensable de su vida. Pero esto no me sorprendió. Y es que aquí yo lo que quiero hacer es lanzar una pregunta un poco atrevida y me gustaría que levantase la mano aquí la gente que cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física semanal que recomiendan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o organismos como la Asociación Americana del Deporte. ¿Os podéis levantar la mano? Quizá porque no las conozcáis, voy a resumirlas a grosso modo, estas recomendaciones. Y estas recomendaciones hablan que en niños entre 5 y 17 años se recomienda que al menos hagan ejercicio físico o actividad física durante 60 minutos todos los días, primordialmente de carácter aeróbico, pero como vimos en fibrosis quística también es muy interesante meter los ejercicios de fuerza, de equilibrio, de flexibilidad. Y en los adultos ya mayores de 18 años e incluso con algunas particularidades para los mayores de 65 años, se recomienda que alcancen un mínimo de 150 minutos de ejercicio físico o actividad física de carácter aeróbico de tipo moderado o 75 minutos de carácter vigoroso o una combinación de ambas, que sería ideal, e incluso que implementasen esto o complementasen esto con 2 días a la semana de ejercicio físico dedicado al fortalecimiento de los músculos. ¿Vale? Ahora vuelvo a lanzar la pregunta, por si no había quedado claro. Me gustaría saber que quién de nosotros aquí cumplimos con estas recomendaciones. Bueno, la verdad que el guión estaba pensado para que dijeseis esto. Y es que no me sorprende. Tú lees cualquier artículo y ves que la mayor parte de la población pues somos bastante sedentarios, o que no hacemos ejercicio o que no cumplimos con las recomendaciones mínimas. Y lo cierto es que es así. Pero ahora póngase a la piel de una persona que tiene una enfermedad respiratoria, una enfermedad como la fibrosis quística. Esta persona, en el momento que se pone a hacer ejercicio, lo primero que va a notar es una fatiga, una disnea superior a lo que él observa en sus compañeros. Una fatiga que muchas veces va a hacer que estas personas no quieran hacer ejercicio físico, que no quieran hacer actividad física, que vayan al colegio e intenten evitar las clases de educación física.
que le cojan miedo, que en un futuro no sean personas activas, que pierdan esa educación tan importante para su salud. Y, por supuesto, esto les va a desincentivar a la hora de hacer ejercicio físico. Y aquí es donde entra no solo la Asociación Gallega de Fibrosis Quística, también el resto de asociaciones y muchos organismos y profesionales que a lo largo de la vida van a entrar en contacto con estas personas. Estos profesionales no solo son fisioterapeutas, son médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, psicólogas, trabajadores sociales, entrenadores, entrenadoras, monitores, entrenadores de deportes específicos, profesores de educación física, lo cual es el inicio en su vida en el contacto con la actividad física. Y es que hay que entender que la fibrosis quística es una enfermedad con la que se nace. Y al ser una enfermedad con la que se nace, estas personas van a tener contacto con todos estos profesionales. Y a veces estos profesionales, pues por desconocimiento, no tienen la capacidad de adaptar el ejercicio a estas personas. Entonces, desde la Asociación Gallega de Fibrosis Quística y creo que desde muchos organismos, lo que estamos intentando es servir de apoyo a estos profesionales. Hemos hecho charlas en colegios, hemos impartido charlas a entrenadores con la finalidad de enseñarles y también de que nos ayuden a tratar a estos pacientes, con la finalidad de que estos pacientes sean tratados por otros profesionales aunque no sean del campo de la salud, estos profesionales que acabo de mencionar. Y en este contexto, ya para terminar, me gustaría hablar un poco del proyecto que estamos haciendo actualmente. Es este estudio multicéntrico o multiasociaciones en las que estamos participando profesionales de diferentes ámbitos y que provienen de diferentes comunidades, como acaba de mencionar mi compañera, la comunidad andaluza, la comunidad valenciana, la extremeña, a la que pertenece mi compañera y con la que colabora la comunidad madrileña, y la comunidad gallega. Pues bien, en este proyecto, como acabo de decir, he tenido contacto con psicólogas, con médicos, bueno, con médicas en este caso, con trabajadoras sociales, que son las que coordinan todo este embrollo, con entrenadores y entrenadoras y con fisioterapeutas. Y es un proyecto que, aparte de que va dirigido a los pacientes, también va dirigido a los profesionales para enseñarles. Yo estoy aprendiendo, la verdad, que muchísimo, lo cual al principio cuesta un poco porque tienes que llevarlo a la práctica, pero luego lo agradeces mucho. Es un proyecto que está orientado a incentivar la actividad física en personas con fibrosis quística. Particularmente estamos intentando llevar 2 veces a la semana ejercicio físico controlado a la casa de estas personas. No es fácil empezar de 0 a 100 en gente que muchas veces no ha hecho ejercicio o que lo ha hecho de una forma no adecuada. Pero por lo general encuentras una buena aceptación por parte de mis pacientes y mis amigos, que me gustaría decirlo también. Pero no solo buscamos incentivar, sino también buscamos que los pacientes se conozcan a sí mismos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que conozcan cómo reacciona su cuerpo, cómo va a funcionar su cuerpo durante la actividad física, para que le pierdan miedo, para que puedan incluso hacerlo de forma individualizada cuando no tengan a nadie. Yo les enseño a ver cómo funciona la saturación de oxígeno durante la actividad física. También les enseño cómo se eleva la frecuencia cardíaca y se asustan. De repente se ponen en 140 pulsaciones y yo les voy con mi Garmin y les digo, mira, he ido a correr y me he puesto a 190 pulsaciones. Y dicen, eres un loco, Pedro. Y yo, bueno, pero se puede. Además conocemos vuestros límites porque os hemos hecho una prueba de esfuerzo. Sabemos en qué límites podemos trabajar. Más seguros que vosotros no va a haber nadie, porque aparte de los parámetros objetivos de las pruebas, tenemos a profesionales que conocen el del tema y que van a trabajar perfectamente con vosotros. También les enseño a que sepan valorar su disnea durante el ejercicio y valorarla pues, con una escala sencilla como es la escala de Borg, o incluso a que aprendan a modular sus diferentes intensidades de ejercicio en función de la capacidad que tienen para hablar con el test del habla. También se les enseñan nuevos ejercicios que ni siquiera conocían, máquinas, objetos que ni se imaginaban que se podían utilizar a la hora de hacer ejercicio físico o actividad física. Se les enseñan a manipular pesos, a conocer las instituciones relacionadas con la actividad física, pero sobre todo lo que se les enseña y lo que se pretende con este programa y con los que espero que vengan en el futuro, es que estas personas se incorporen el ejercicio físico como el cuarto pilar en su tratamiento diario y en su vida. Muchas gracias.
momento que va a recibir al conselleiro. Entonces, creo que vamos a dejar lo que es el tema de las preguntas para más tarde o en el catering seguramente. Vamos a esperar un pelín a ver si viene, porque bueno, tenemos por protocolo, tiene que ir a recibirlo fuera y acompañarlo. Bueno, me dijo Juan que si queréis preguntar, hasta que me haga la señal, podéis hacer alguna pregunta a los dos, ¿vale? Lo iba a decir, pero me quitaste el micro, o sea que... Bueno, no era una pregunta realmente, pero ya vi que no quería que hablase hoy. Yo quiero animaros a todos los que tenéis niños pequeños. Mi hijo tiene casi 15 años y lleva desde los 2 practicando deporte. Primero fue a piscina, después fue a fútbol sala y ahora está en fútbol. Es cierto que su afectación es más bien a nivel digestivo, pero su capacidad pulmonar es espectacular. Mi hijo juega a fútbol, corre desde el minuto 0 hasta el minuto 80 y sus amigos se quedan mirando por él cuando pasa corriendo por su lado. Por favor, animadles, que practican el deporte que ellos quieran. Rafa casi no tiene infecciones respiratorias. Puede tener un catarro como cualquier otro niño de su edad. Le encanta el deporte, vive para él y es su salud. Así que estoy completamente de acuerdo con todo lo que nos han expuesto, tanto Pedro como Elena. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí, es una pregunta para ella. Comentaste en un punto que el ejercicio ayudaba a hidratar el moco. ¿Cómo es este tema? Porque claro, si el efecto está en... Sí, que ayuda además a expulsarlo mejor, porque nosotros con la respiración introducimos agua en los pulmones. Nosotros tenemos que humedecer el aire, ¿no? Y entonces ese aire que entra húmedo crea como una pequeña película dentro del alveolo de ese agua. Entonces, aumentando la frecuencia respiratoria, favorece primero que se movilice el moco y que se hidrate, y entonces después es mucho más fácil la expectoración. Hola. Vamos a ver, una pregunta con respecto... hablábamos de que el ejercicio que mejora y hablabas de que la natación, que la recomendaban siempre. Bien, natación, mar, piscina por el tema sanitario, con el respecto a hongos, bacterias y su germinación, por encima de qué temperatura, salada, no salada. Claro, eso lo estábamos hablando justo antes Pedro y yo. A ver, yo lo de la natación es verdad que lo suelen recomendar mucho porque hacen un trabajo respiratorio muy específico. No se basaban en nada más sino en eso. Entonces, nadar, hombre, yo prefiero que naden en el mar. Aquí ustedes pueden, y yo que soy de Tenerife, pues los míos también. Pero en Madrid, pues no. Entonces, en Madrid suelen ir a piscina. Es verdad que la parte de los hongos, pues bueno, depende de la instalación a la que acuda, ¿no? A mí me gusta nadar, bueno, a mí me gusta que los niños elijan el deporte, porque lo que queremos es que incluyan la actividad física en su vida diaria. O sea, si a mí me obligas a nadar todos los días, pues le voy a coger una manía infinita a nadar. Entonces, ¿la natación es buena? Sí, siempre que le guste a tu hijo. Con respecto al grupo de control del estudio que decías, veíamos que el grupo de control iba cayendo en cuanto al BENS, iba cayendo en cuanto al tema mental, iba cayendo paulatinamente. ¿Se le dio alguna pauta de que no hicieran absolutamente nada de ejercicio o ya era gente que hacía ejercicio? Porque, como vimos, estaban por encima. Al principio es verdad que el consumo estaba más alto, pero nosotros les dijimos que continuaran con sus actividades de la vida diaria normal. Teniendo en cuenta que la vida normal no tendría por qué estar bajando tan paulatinamente en un periodo de 2 o 3 semanas en ese estudio. Fueron 12 semanas más 4. Sí, bueno, la verdad es que ahora mismo no te sabría decir si coincidió alguna con época de exámenes, con el invierno. Ahora, por ejemplo, los 15 que llevo yo en la Comunidad de Madrid del estudio multicéntrico, hace 3 semanas tuve a 5 ingresados por gripe.
Entonces, la verdad es que ahora mismo el estudio hace unos años que lo hicimos, no me acuerdo de las fechas en las que se valoraron, pero seguramente algo habría.